pasemos directamente a la palabra de Dios. Si me acompañan en el libro de Génesis 19, vamos a estar leyendo una escritura bastante conocida. Incluso desde niño la veíamos en historia. Cuando la encuentren me ayudan con un amén. Como siempre les pido su amén, que me ayuden a predicar. Es como cuando ustedes dicen amén, es que es como que están ahí atentos a la palabra del Señor. Y en el nombre de Jesús dice así: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto de delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora, allá no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Iglesia del Señor, le pido que me acompañen en oración para que sea el Señor tomando el control de esta palabra y que sea Él glorificándose. Oh Señor, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, porque en este día nos permite nuevamente venir a tu casa y escuchar palabra de ti, Señor Jesús. Oh Rey de Gloria, te pido, oh Señor Jesús, que seas tú ahora tomando este lugar, Señor Jesús. Quítame a mí, colócate tú, Señor Jesús. Esta iglesia ha venido a escucharte a ti, a escuchar tu palabra, Señor. Glorifícate, oh Rey de Gloria. Toca sus corazones, sus mentes, nuestras vidas, Señor Jesús. Aliméntanos con tu pan, Señor Jesús. Aliméntanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te lo pedimos, oh Señor, que rompas cadena, que rompa todo yugo, Señor, que quites todo lo que quiera impedir que tu palabra, Señor, llene los corazones en este lugar. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amada iglesia, dándole un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Como les comenté, es una escritura muy conocida por todos nosotros. Y en un capítulo antes de que llegaran los ángeles y tomaran a Lot y su familia lo sacaran, tenemos a Abraham intercediendo con el Señor por esta tierra, por Sodoma y Gomorra. Esto sucedió estando Abraham en su tienda. Llega el Señor con 2 ángeles y va, y el Señor conversando con él, después el Señor le dice: voy a encubrir lo que voy a hacer en Sodoma, porque sé que Abraham es un varón justo, que me ama y me respeta mi palabra. Pero el Señor igualmente le comenta que va a descender a esta ciudad y va a ver si sus obras la están manteniendo. Va a ver, porque dice: el clamor de su maldad ha llegado delante de mí. Y él, estando en el camino, apenas dijo esa palabra, los 2 ángeles que estaban junto al Señor se van a Sodoma y el Señor se queda con Abraham. Y ahí comienza Abraham a interceder, decirle: Señor, ¿destruirás tú al justo junto con el impío? No contesta esto siendo el juez de toda la gloria, de toda la creación. Y él comienza a decirle si quedan 50, si quedan 40, si quedan 30. Entonces esto nos da a entender que ya Abraham sabía el desenfreno que había en esa ciudad, en Sodoma y Gomorra. Aunque él estaba fuera de allí, él sabía que esas ciudades merecían castigo y la ira del Señor. Y también sabía que su sobrino Lot estaba en ese lugar.
Entonces él estaba, y si estoy con el Señor, voy a ver si lo ayudo, intercediendo con él. Pero ya entrando en la palabra, en el versículo 17, Génesis 19, 17, ahí está, si lo pueden colocar en la, ya. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Acá vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué vemos la misericordia de Dios? Ya el Señor los sacó de la ciudad, los sacó de todas las tinieblas donde están viviendo, los sacó de la mundanidad donde él estaba y los traen afuera. Y ahora le dicen, aquí viene el Señor y les dice: ya te salvé, ya te saqué, ahora ve en ese camino, escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en toda esa llanura, ve al monte. Le dice a dónde va a ir, le dice lo que le puede suceder, que no se detenga y que vaya en ese camino. Pero siempre nuestra carne, nuestro que nosotros queremos, a veces creemos que nuestras decisiones son mejores que las del Señor. En el versículo 19 y 20 vemos lo que le dice Lot. Lot les dice: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. El Señor te acaba de decir: ve al monte, no te detengas, ve al monte. Y él dice: no, que no creo que llegue, Señor, no vaya a ser que me alcance el mal y muera. Comenzó a dudar de la palabra y el juicio de Dios. Luego dice en el 20, continúa: he aquí ahora esta ciudad, ya el Señor lo tiene, recuerden, Sodoma y Gomorra está para allá. Él le dice: vete tú para allá. Y le dice, pero Señor, allá está una ciudad chica, está cerca, es pequeñita, se llama Zoar, te pido que me dejes llegar allí. Y allí vemos también que de paso quiere justificar su voluntad, ya queriendo hacerse humilde de paso. Porque le dice: es pequeña, Señor, yo no quiero una ciudad grande, pero es que es pequeña. Pero el detalle está que él está queriendo volver donde el Señor va a derramar su ira. Porque la llanura que rodeaba a Sodoma y Gomorra, habían 5 ciudades y Zoar era una de ellas. Y luego el Señor le dice: bueno, ve para allá. Acá podemos tener un ejemplo como que el Señor nos saque y nos dice: mira, no peques más, ahora te saqué de una comuna muy peligrosa, ahora vete al zoológico de Wynn. Y tú vienes y le dices: Señor, pero aquí está un zoológico, el Metropolitano, me queda aquí mismito, me voy una micro, 1 metro, y es pequeño, Señor. Está bien, está allí. Pero lo que no vemos es por qué el Señor nos envía a ese sitio. Las cosas, las bendiciones, las promesas que están en ese trayecto, las personas que Él va a colocar mientras tú vas para allá. Puede ser que en este momento, cuando el Señor te da la palabra, tú lo veas muy complicado, que me va a ser más difícil, que voy a gastar más. Pero recuerda que el Señor ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo que está acá, pero todo lo que envuelve su gloria es la que vamos a ir aprendiendo y viendo a medida que vamos viviendo el proceso. Entonces el Señor le permite que vaya. Le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Imagínate, tanta la misericordia del Señor que ahora no va a destruir esa ciudad. Pero ya sabemos que esa ciudad está igual que Sodoma y Gomorra. Y ahí vamos a ver más adelante la mala decisión de Lot, porque después de que Lot aprende la lección, después que Lot llega a Zoar, el Señor hace descender fuego y azufre, y la primera pérdida de Lot por su mala decisión es perdió a su esposa. Porque si le fuera hecho caso al Señor y se va al monte, puede ser que la esposa ya no se fuera visto tentada a voltear y ver lo que estaba sucediendo allá, de donde había salido. Pero como la volvió a llevar adentro, de donde el Señor la había sacado, volvió el enemigo a tentarla, porque volviste al principio, quieres volver, quieres mantener ese pecado oculto teniéndolo allí, y en cualquier momento lo agarraste, ahí llegó el enemigo. Y ahí vienen las consecuencias de desobedecer al Señor. En Génesis 19:30, acá vamos a basar la escritura. Génesis 19:30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte.
y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Acá no sabemos cuánto tiempo pasó, qué le pasó, qué vio en esa ciudad, pero acá él se dio cuenta que había decidido mal, porque dice, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte. Ahora sí te fuiste a donde te pidió el Señor en un principio. Y en la escritura vemos muchos ejemplos de grandes profetas, de Jonás, de Jeremías, que por no seguir la dirección del Señor llevaron palo en todo el camino. Y a veces somos nosotros igual, que no queremos obedecer al Señor y a su palabra porque es clara, porque ya sabemos la verdad. Ya Él nos sacó de donde nos tenía que sacar y ahora Él nos sigue hablando todos los días, pero seguimos renuentes a escuchar la palabra del Señor. Él discutió con Dios y racionalizó que sería mucho más seguro ir a esa ciudad pequeña, pero después de todo volvió a las montañas, donde siempre nos pide el Señor que vayamos. ¿Cuál es la lección aquí? Aunque Lot fue a diferentes lugares, él llevó siempre su temor con él. ¿Qué vio en Zoar? ¿Qué creen ustedes que vio en Zoar? Lo mismo que había en Sodoma y Gomorra. Lo mismo, por eso el Señor no lo envió allá, porque el Señor obviamente sabía que esa ciudad estaba al lado. Bueno, enviaré a mi siervo a esta ciudad. Él sabía que estaba la misma condición, el mismo pecado y que se iba a contaminar. Pero el temor siempre es terrible en nosotros. El temor nos hace tomar muy malas decisiones. Y la lógica humana es una de las herramientas favoritas del temor. ¿Por qué la lógica humana? Porque el Señor te dice algo y tú según tu lógica me parece más acertado hacer esto, pero en realidad es el temor que está obrando en ti. Y el Señor conoce tu condición, por eso te envía a un lugar que tú en tu mente finita no lo ves como una solución. Así que debes tener cuidado de ir en contra de la instrucción de Dios para eludir lo que Él te está pidiendo que hagas. Cuando tu carne responde al temor, no te apresures a tomar una decisión. Tómate el tiempo de parar y escuchar al Espíritu Santo que mora en ti. Porque a veces con tanto temor, con tanto apresuro, no somos capaces de escuchar. Y el Espíritu Santo de seguro te está gritando, no vayas allá, no lo hagas. Pero tu mente tan agitada, tan cargada, no permite escuchar la dirección y la instrucción del Señor. Porque la palabra dice que somos libres. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cuánto creemos en realidad que somos libres? Porque en la primera más mínima cosa, de una vez decaemos y nos vamos a una prisión que en realidad no nos ha puesto el Señor. El versículo, si lo pueden mantener en la pantalla, por favor, el 19:30. Al final dice, luego que él volvió que tuvo miedo y de quedarse Zoar, dice, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y habitó una cueva. Aquí está la consecuencia. Porque él no tenía que haber pasado por esa cueva. Pero bueno, como te fuiste por el camino difícil, ahora pasarás por una cueva. Y hablemos un poco sobre las cuevas. Hay cuevas, hay profetas poderosos. Vamos a hablar de 2. Hablemos de Elías y de David. Ellos tuvieron sus vivencias en una cueva, uno para un propósito y uno para lograr instruirlo aún más. La cueva es un lugar de refugio, pero también representa el ámbito de la intimidad, de la presencia de Dios. Es un lugar donde entramos huyendo de problemas, pero salimos transformados. Hablemos un poco de la cueva que vivió Elías. En Primera de Reyes 19:13 nos dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Este es un momento donde Elías entró en una tremenda depresión. Y esa depresión fue la que lo llevó a esa cueva. Y hay momentos cuando el Señor nos pregunta, ¿qué haces aquí? Es una pregunta que Dios nos hace a veces para bien y una veces por sorprendido. ¿Qué haces aquí tú? Tú no deberías estar aquí. Tú no deberías estar viviendo esto. Tú no debes estar en este lugar. Tú eres mi hijo. Todas las promesas te las he dado a ti, pero nosotros mismos nos metemos en esa cueva. Iglesia, podemos pasar momentos tristes, pruebas y tribulaciones. Todos acá. No se salva ninguno. Cuando nos entristecemos tan profundamente y no se descubre el porqué de esa tristeza, nos puede crear enfermedades
físicas. En un estudio de más de 11,000 personas se llegó a la conclusión que la depresión afecta más que la artritis, la diabetes, dolores de espalda, la hipertensión, y solo las enfermedades cardíacas son más dañinas que la depresión. Y estas cuevas nos hablan de eso. Porque no pensemos que solamente entra en depresión alguien que está en pecado o está alejado del temor del Señor. No, estos profetas eran poderosos en el Señor y tuvieron que pasar por esas cuevas. Hay también estados de tristezas leves que nos duran 2 o 3 días, pero una depresión profunda dura más de 4 días y nos afecta en la forma en que nos relacionamos con los demás y cómo nos percibimos nosotros mismos, y nuestra estima comienza a ser afectada. Pero lo peor de todo es que afecta nuestra manera de mirar a Dios. Cuando estamos deprimidos totalmente, nos cuesta ver de verdad que el Señor está obrando, está haciendo algo en nosotros. Nos cuesta ver que si estamos en una cueva, si estamos en el monte, si estamos en la llanura, no vemos nada. Vemos solamente tinieblas. Y Elías, sin lugar a dudas, no debería estar en esa cueva. Ese ataque de depresión, de verdad, lo sucumbió a lo profundo. Elías, antes de entrar en esa cueva, venía de degollar 400 profetas de Baal. Hizo descender fuego del cielo. Hizo que lloviera después de una sequía de 3 años. Hizo maravillas y prodigios y exaltó al Señor. Y solamente una sola amenaza de muerte de una reina lo llevó a ese lugar. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando le llegó esa amenaza, él no hizo como cuando hizo los prodigios del Señor, que fue y oró. Señor, ya tu siervo ha hecho esto, glorifícate tú. Y descendió el fuego. Oh Señor, te pido ahora que llueva, y descendió. Ahora no, él actuó ahora por impulso, con temor. El temor le hizo que se le olvidara que tenía un Dios todopoderoso a quien clamar y pedirle para que lo ayudara. Entonces él en la carne lo que hizo fue huir y se metió en esa cueva. Y ahí fue donde el Señor le dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no clamaste a mí? ¿Por qué te metiste aquí? El Señor no quiere que nosotros vivamos esto, pero nosotros a veces nos cegamos y nos olvidamos de las promesas que tenemos acá en la palabra de Dios. Pero ya viendo esta depresión, tenemos que ver 2 cosas que podemos aprovechar ya que estamos hablando de la depresión. De verdad yo no quería hablar de la depresión, iglesia. Yo tenía otro mensaje y era del Señor Jesucristo, el misterio de Cristo. Lo tenía comenzado y cuando comencé a hacerlo, nada, no encontraba nada. Y encontré, como comencé a leer Génesis, y me intrigó esto y lo anoté. Y cuando comencé a leer esto, fue como que wow, llegó todo. Bueno, Señor, hablaré lo que tú quieres que hable, Señor. Diré a la iglesia lo que tú quieres, Señor. De seguro hay alguien acá que necesita escuchar esta palabra y que sea Él obrando. Cuando estamos en una depresión profunda, hay 2 puntos que tenemos que ver. Primero, tenemos que alejarnos y ver el cuadro completo, ver la perspectiva. Porque a veces cuando estamos en una depresión, como les dije, vemos solamente nuestras tinieblas y vemos esta manchita que no se me quita, me están viendo, se van a burlar de mí, que es el Señor. Pero no vemos el traje completo, todo lo que está obrando en nosotros, todo lo que en Él se está glorificando. Pero a veces, como está hablando nuestro hermano Painén, nos quejamos de donde vivimos, de lo que tenemos, que si tengo una sola habitación, que si la cama está mala, que si el colchón no sirve, que si está ahí, que si esto, lo otro. Veamos ahora casi una región completa en llamas, lamentando. Y ahí nos damos cuenta de verdad que nuestro problema, nuestra depresión, que no es nada. Hay gente que está sufriendo, que lo perdió todo, que perdió familiares. Y el Señor nos sigue dando bendición en todo momento. A veces solamente que Él te está preparando, pero nos cegamos tanto. Por eso la depresión es tan terrible, porque no te permite ver la gloria de Dios y el propósito que está haciendo en tu vida Él ahora. Hay una historia, no sé si la han escuchado, de un infante de la Marina cristiano que estaba siendo perseguido por un escuadrón de enemigos. Y él estaba huyendo y herido, y estaba en el bosque, y fue y encontró una cueva. Y entró en esa cueva y se escondió. Y estando en esa cueva, él oró y dice: Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame, protégeme.
Y si es tu voluntad, coloca una piedra, una roca a la entrada de esta cueva para que no me encuentren. Y apenas él terminó de orar, cuando abre sus ojos, ve una araña, lo que vio, y comenzó la araña a tejer su telaraña a la entrada de la cueva. Y él en su tristeza, en su depresión, ve la araña y comienza a reírse. Señor, esto es lo único que pudiste enviar por mí. Esto es lo único que yo merecía. Comenzó a reírse de lo que estaba viendo. Y la araña seguía tejiendo, tejiendo, tejiendo. Y él escuchaba a sus enemigos más cerca, lo sumía el terror, hasta que llegaron frente de la cueva. Y cuando van a entrar, el líder de ellos le dice, no entremos acá, no es necesario. Si alguien hubiera entrado en esta cueva, esa telaraña no estaría allí. Así el Señor obra en nosotros. Nosotros pedimos lo que creemos que necesitamos, pero el Señor coloca lo que en verdad necesitamos en ese momento. Porque si le colocaba una roca en esa cueva, su condición iba a empeorar. Iba a quedar más en tinieblas, no iba a escuchar ni siquiera a sus enemigos y le iba a faltar hasta el oxígeno. Y el Señor le coloca una pequeña telaraña. Solamente podía escuchar, aún podía ver la luz, podía respirar libremente. Y cuando quería salir de esa cueva, fácilmente iba a salir. Si le colocaban las rocas, ahí se quedó. El Señor, sal y ahora sigue a donde yo te he enviado. Lo otro que debemos hacer es quedarnos quietos. Cuando llegamos a una cueva es porque estamos totalmente abrumados, cansados, desesperados y queremos escondernos y no queremos saber más nada de nada. Por eso el Señor le dijo a Elías, levántate, come. Llegó un ángel, le dio pan y agua. Se levantó, comió y se volvió a acostar y volvió a descansar. Y llega levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó, comió y siguió. Iglesia, cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy ocupados, esta conversación la tuve con una hermana que está acá. El enemigo se aprovecha y te coloca más trabajo, te coloca más ocupado. Porque tú cuando estás ocupado, te cuesta hasta orar, no tienes tiempo para orar. Y si llegas a orar, haces una oración pero pírrica. Señor, gracias por este día, ¿verdad? Ya, amén. Y listo, si al caso te alcanzó eso. Por eso tenemos que ser cuidadosos del tiempo que le damos al Señor, el tiempo que te damos a nuestro trabajo, el tiempo que le damos a nuestra familia. Tenemos que ser sabios y eso lo encontramos con el Señor en oración. Por eso Él nos dice, escapa al monte, porque en el monte es donde está Él, donde te da la sabiduría, te da la paz, te da el gozo. En oración, iglesia, en oración. Y hay otros que han tenido que pasar por cuevas para poder cumplir el propósito del Señor en sus vidas. Aquí vamos a hablar un poco de David rápidamente. Las cuarentenas son algo que hemos visto desde el 2020. Bueno, las que han pasado por una cuarentena saben que estas pueden ser difíciles y desfavorables, pero son necesarias para prevenir cualquier infección y que se disperse lo que está contaminando. De la misma manera que las autoridades de acá terrenales nos colocan una cuarentena, el Señor a veces requiere que nosotros entremos en cuarentenas espirituales, que se sienten como cuevas sin salida y sin esperanza. Pero Dios no nos pone en estas cuarentenas espirituales, estas cuevas, para destruirnos, sino para forjar algo bueno en nosotros. Porque cuando salgamos de ellas, cuando quitemos esa telaraña, vamos a ver el propósito en realidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Vamos a poder ver más claramente lo que nosotros debemos hacer para agradar al Señor. Si me puede acompañar el tecladista, por favor. Podemos ver esta verdad en la vida de David, que también tuvo que entrar en una cueva, llamada la cueva de Adulán, que era conocida como la cueva de refugio. Eventos antes de que David entrara a esta cueva, él estaba en la cima del éxito, había logrado todo siendo joven, pero tuvo que empezar a correr porque Saúl quería atentar contra su vida. Saúl lo quería matar, pero para recibir la unción de Dios, el Señor tuvo que quitarle todo lo que era valioso para David. Él pasó de tener la promesa de ser un rey a ser un exiliado. Él pasó de vivir en un castillo a vivir en una cueva. Él pasó del éxito al fracaso, huyendo constantemente por su vida. David se quedó sin amigos, sin hogar y sin seguridad. Y finalmente llega a la cueva
de Adulam, la cueva del refugio, para que allí el Señor pudiera preparar a David para el establecimiento del trono, porque Dios condujo su circunstancia hasta allí, porque allí sí a él lo quería el Señor allí, porque tengo que prepararlo. Así como a Pablo que le dice, apártame a Pablo y Bernabé para el evangelio, por medio, él lo apartó. Aquí el Señor estaba apartando a David en una cueva para él. Tenemos que entender que hay una razón por la cual el David en el Salmo 42 comienza a orar, a suplicar y a decir que se sentía solo. Él dice a quejarse y a expresar su angustia. Luego David ora y expresa cómo está a punto de perder sus fuerzas. Y dice que nadie está a su mano derecha, que se siente vacío y solo en ese lugar. En pocas palabras, David clama al Señor suplicando y quejándose, diciendo que se siente exhausto y que nadie está a su lado. Tenemos que entender que hay una razón por la cual Dios dejó esta oración en la palabra. También podemos nosotros ser honestos y sinceros con el Señor. Cuando sintamos que estamos en una cueva espiritual, no tratemos de hacernos los más espirituales y fingir que todo está bien. Está permitido expresar nuestras quejas al Señor en oración. En medio de nuestras dificultades, Él quiere escucharlas. Él quiere ayudarte. Pero no te cierres ante el Señor. Tampoco ante tus hermanos, ante tu iglesia. La razón por la que el Señor quiere que seamos honestos y sinceros es porque en la honestidad y la sinceridad se cultiva una relación genuina. Observa cómo David, como cuando comienza a ser honesto y sincero, él comienza a declarar su confianza hacia el Señor. Ya cuando él comienza a mostrarle todo lo que está padeciendo, ya él cambia su oración y comienza a decir: tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi refugio. Ya no es la cueva el refugio, sino el Señor. Señor, tú eres mi refugio. Ya no comienza a verse solo y comienza a decir: me rodearán justos y tú eres mi refugio. Y a medida que va cambiando esa oración, David comienza a ver cómo la luz comienza a ingresar por esa cueva. Comienza a ver cómo el Señor comienza a obrar en su vida, porque él estaba allí solamente para que el Señor le diera más claridad. Aunque la cueva de David era diferente, él tenía el mismo Dios en quien apoyarse. Y aunque nuestras cuevas a veces son diferentes, tenemos al mismo Dios a quien apoyarnos y a quien refugiarnos. Él quiere que tú entiendas el propósito divino que se encuentra en medio de tus experiencias. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego de salir de esa cueva, David ya veía con más claridad. David se convirtió en rey y estableció su trono. Y Dios le dijo que de su hijo Salomón sería el que establecería el camino para el Señor de señores. David entendió después de esa cueva que iba a nacer un rey. Y no solamente un rey, sino el Rey de reyes y el Señor de señores. Porque Jesucristo salió de la línea de David. Incluso nuestro amado Señor Jesucristo pasó por una cueva espiritual. Cuando estuvo en el monte de Getsemaní, Él dijo: que pase de mí esta copa de sufrimiento. Nos está dando el ejemplo. Cuando estés allí, colócalo ante el Señor: que pase de mí esta copa de sufrimiento. Y después Él comienza con más claridad y dice: pero que no sea como yo lo quiero, Señor, para que no nos pase como Lot, que sea como tú quieras. Y luego al salir nosotros de allí, como el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Fue a la cruz a vencer la muerte, a vencer el pecado, para que nosotros pudiéramos confiar en Él y nuestro único y verdadero refugio. Porque más a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Iglesia, busca a Dios donde sea que estés. Busca a Dios si estás en la cueva. Busca a Dios si estás en los montes. Busca a Dios si estás en la llanura. Porque solamente el Señor es nuestra respuesta a nuestras aflicciones. Iglesia, puede ponerse de pies. En el versículo 17, Génesis 19:17, cuando dice: aquí está el orden de Dios verdaderamente, porque dice:
Y cuando los hubieron llevado fuera, ya el Señor te limpió, ya el Señor te restauró, ya el Señor te sacó de tinieblas para llevarte a su luz admirable y podamos ser uno con Él. Ya Él te sacó. Ahora te dice, escapa por tu vida. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde voy a escapar por mi vida? Él ya te dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que ya tú sabes a dónde tienes que ir. No mires tras de ti. Olvida todo cuanto tú eras antes de venir al Señor. Ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y aquí todas son hechas nuevas. No pares en toda esa llanura. No permitas que el mundo te seduzca. Mantente firme como viendo siempre al invisible. Mantente firme siempre mirándolo a Él. Y como último, el título de esta predicación es Escapa al monte. Nuestro Señor Jesucristo nos da el mayor ejemplo de subir a los montes antes de tomar una decisión importante. Cuando estuvo en angustia, cuando encaminó a orar con fervor en el monte de los Olivos, fue tentado también en un monte muy alto. El monte es un refugio, es figura de Dios. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos en la tierra. En el monte Sinaí el rostro de Moisés brillaba por su gloria. Allí encontraremos su presencia en los montes. En el monte Carmelo se manifestó la gloria de Dios. En el monte de Sión se establecerá su templo y allí habitaremos con Él para siempre. En el monte Tabor el Señor se transfiguró y mostró su gloria. En un monte Jesucristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, Señor, hoy está abierto acá. Hoy el Señor te llama. Si quieres llorar, llora en los pies del Señor. Si estás en una depresión, en un temor, ven al monte del Señor, porque el Señor está aquí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Salmo 133:3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 15 nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Apocalipsis 14:1 para culminar. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Iglesia, Jesucristo subió al monte, derramó su sangre allí en esa cruz. Jesucristo fue a ese monte para limpiarte a ti, para que no muera el inocente, para otorgarnos perdón a todos nosotros. Así que hoy, iglesia, amigo mío, escapa por tu vida, escapa a los montes y ven a los pies del Señor. Levante sus manos y vamos a orar para que sea el Señor glorificándote. Señor, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por habernos hablado en esta mañana, Señor Jesús. Seas tú glorificándote, Padre, seas tú tocando corazones, seas tú, Señor, libertando, Señor Jesús, seas tú cortando cadenas, cortando yugos, Señor, ayudando al que está sumido en una depresión, Señor Jesús. Que seas tú liberándolo de esa esclavitud, que esa depresión, esa ansiedad se vaya, Señor Jesús, y que aprendan a reconocer, oh Señor, que solo en ti está la paz, está el gozo, está la tranquilidad, porque solo tú sanas el corazón, Señor Jesús. Enséñanos a llevar, Señor, nuestras aflicciones a ti, porque, oh Señor, ¿a quién iremos si solamente a ti te tenemos, Señor Jesús? Oh Señor Jesús, bendice esta iglesia, bendice los hogares, Señor Jesús. Llena los hogares con tu presencia, Señor, que sea tu presencia, oh Señor, glorificando cada sitio, cada corazón, Señor Jesús. Que nadie, oh Señor, hoy en esta mañana se vaya como vino, Señor Jesús. Abre, Señor, sus corazones, que entre la paz, que llegue la paz, Señor Jesús. Allí en sus sitios, Señor Jesús. Tócalos, Señor Jesús, tócalos, Señor Jesús. Toca su mente, su corazón, Señor Jesús. Oh, Señor, que te conozcan a ti, al Rey verdadero, Señor Jesús. Que andemos delante de ti íntegros, Señor, de acuerdo a tu palabra y a tu verdad.
Le damos gloria y honra, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.